una sola es pequeña, hay mucha fuerza. No, necesito el ratón para poder Bienvenidos al lunes de este mes. Hablamos de la quiropráctica y el deporte. Empiezo diciendo que, como siempre, los temas que tocamos cada mes son muy amplios. Y en una hora no hay tiempo. Hay poco tiempo. Entonces, orientado en lo que voy a exponer en cierto modo, pero hay muchas cosas que van paralelos a esto, que vais a tener preguntas y todo eso. Y evidentemente al meterme en esto hay muchos asuntos que tendréis preguntas y todo eso. Entonces eso, en ningún momento tenemos problemas en contestarlas en cuestiones de ese tipo. Entonces así empieza un poco. Si pasas a la página. Pensé que la primera cosa que íbamos a saber es qué es el deporte, que mucha gente no lo sabe, y yo no lo sabía hasta que lo leí. Y básicamente el deporte es cuando hacemos una actividad competitiva contra otra persona, más o menos, y suele ser actividad física, pero por ejemplo el ajedrez se puede considerar un deporte, y el golf, que tampoco es muy... ¿Qué son deportes? Y se diferencia en deporte entre eso y una actividad que es de hacernos fuertes, de física y de fitness, de clases de aeróbic, por ejemplo, que no se considera como un deporte porque no estamos compitiendo, estamos haciendo la misma vez que las demás personas. Entonces se diferencia entre estas dos cosas. Yo, sin embargo, cuando estoy hablando de lo que vamos a hacer hoy, aunque puse el título de quiropráctica y deporte, no voy a diferenciar entre los dos. Sí, voy a hablar básicamente de actividad física que estamos haciendo, aunque no sea un deporte ya de por sí. Sí, pasamos. Quiropráctica lo sabréis todos, deberíais. Sí, básicamente eso es lo que Wikipedia dice, y no discuto eso. Y como habéis atendido la cosa de quiropráctica, pues tampoco lo repito. Pues pasamos a la siguiente. Básicamente, hablando de deporte, lo que nos interesa saber no es sobre cada deporte por separado, sino de verlo como un conjunto de actividades físicas que podemos hacer diferentes. Y básicamente hay estos tres factores que nos influyen a la hora de practicar cualquier deporte o actividad física. Yo voy a hablar tanto de uno como el otro y es obvio que los tres son bastante importantes. Ejemplo, esto aquí habla del estado de la cancha del deporte que practiquemos. Entonces, por más bien que nos preparamos y todo lo demás, si estamos jugando en una superficie hecho polvo, probablemente no vamos a rendir del mismo modo y también nos vamos a lesionar. Entonces, hay cosas en cada uno que tienen que ver con cómo lo vamos a practicar, ¿no? El más completo es esto, que es el factor físico en todo esto. Hay tres factores básicamente en la mente, los factores físicos y luego los factores ambientales de la cancha y todo eso. Son estos, todos. Nos damos cuenta que realmente estos se resumen, si digo, para practicar bien un deporte, una actividad física, hace falta movernos en una manera precisa, en el momento adecuado, ni antes ni después, con la cantidad de fuerza necesaria, con la rapidez necesaria, y de hacerlo justo al punto necesario en cada momento. Entonces, básicamente todo esto resumido en esas tres cosas. Evidentemente, tipo corporal, por ejemplo, son cosas que no podemos cambiar. Entonces, para jugar al baloncesto, evidentemente uno alto y pues eso va a jugar mucho mejor que uno así pequeño. Pero lo demás lo podemos trabajar desde la velocidad hasta la resistencia. Eso se puede cambiar. Siguiente. Muchas veces cuando hablamos de deportistas de equipos de competición, los malos entrenadores no se fijan mucho en esto. Y como pasó creo que con Alcorcón hace un par de años, cuando jugó contra el Madrid, que fue un partido que no debería haber ocurrido, que se metió un equipo de País Vasco, creo que, y le ganó al Real Madrid. Entonces eso
Evidentemente, de forma física y todo eso, tienen bastante peores condiciones, pero esto es lo que les ayuda a mejorar. Entonces, muchas veces lo que queremos hacer supera bastante por lo que podemos hacer. Y muchas veces rendimos mucho mejor trabajando esto que por ejemplo trabajando en el campo físico. Siguiendo. Esto básicamente son las cosas de los terceros factores. Aparte de trabajarnos físicamente y mentalmente, pues estos tres. Dependiendo del deporte, eso puede variar. Pero esto aquí es clave en cualquier tipo de actividad física que vamos a hacer. Y básicamente esto es el aprendizaje del cuerpo. Y más allá vamos a profundizar un poco más. ¿Sí puedes pasar? Cuando fui hablando de esto, básicamente estuvimos hablando de factores generales cuando se considera con un deporte. Pero estos cuatro, cuando tenemos un equipo de futbolistas o cuando vamos al gimnasio o cuando todo eso, también consideramos eso, aunque no sean factores muy... no sé cómo explicarlo. Son factores externos que nos influyen, pero no son factores que trabajamos cuando vamos al gimnasio y todo eso. Esto no se lo puedes pasar. Uy, Bien. Pues eso. pues no se puede, en esta verdad no funciona. Vale, bien. No trae a abrir, ¿no? Guay. No. Vale. Mejor. Esto aquí básicamente es el movimiento de un brazo, el movimiento de una estructura en el cuerpo básicamente involucra varios tejidos distintos. Y para hacer cualquier tipo de movimiento en cualquier tipo de deporte, básicamente lo que estamos haciendo es cogiendo dos huesos y moviéndolos en relación uno con el otro con un músculo. Y eso es el movimiento. Y la precisión de ese movimiento, evidentemente, lo hace el sistema nervioso. En cada momento tenemos que medir el estado de contractura de cada trozo. Y esto básicamente fue un dibujo de eso. Entonces, hablando de la quiropráctica y esto, básicamente lo que esto nos demuestra es que en cualquier deporte la base principal es el control del sistema nervioso. Sobre cualquier cosa, de los movimientos perfectos y muy finos que tenemos que hacer, todo eso lo hace el sistema nervioso, mucho más que, por ejemplo, el tamaño del músculo o la mentalidad de la persona. El sistema nervioso. Yo cuando empecé a hacer esto, hace como 2 meses, algo así, hablamos de la rehabilitación del cuerpo, de su curación. Entonces lo que me estoy orientando no es cuando tenemos una lesión cómo recuperarlo, sino de cómo rendir bien en el campo que estamos haciendo. El sistema nervioso se divide así, se puede dividir en muchas maneras, pero eso es más fácil de entender. Y básicamente todo esto tiene que ver con el deporte, pero tachamos cosas, por ejemplo, como las digestiones y las pulsaciones, digestiones más bien, porque cuando estamos practicando deporte no estamos hablando de cómo comer ni cómo reformar un dedo, ese tipo de cosas. Lo demás tiene que ver cómo practicamos ese deporte, principalmente los nervios motores, evidentemente, porque es lo que mueve el músculo. Siguiente. Cuando se dividen el sistema nervioso en varias partes, esto aquí es el consciente de lo que movemos. Cuando yo decido mover el dedo, pues activo a través de este sistema. Todo esto es inconsciente y son movimientos de músculos, por ejemplo el corazón, el estómago, glándulas, etcétera, etcétera. Mientras estos son los músculos que movemos cada vez que hacemos cualquier actividad física. Son de formas distintas, utilizan químicos distintos y tienen efectos distintos. Por ejemplo, esto está afectando encima de una glándula que luego hace sus efectos, que hablamos hace varios meses sobre el sistema endocrino, el eje HPA, de hace 4 meses, 3 meses. Siguiente. Esto es el dibujo súper simple del otro que quise poner.
Y básicamente cuando queremos hacer un movimiento consciente, cuando yo quiero hacer esto, por ejemplo, primero la información sale de mi cerebro, de la parte de aquí, y luego pasa por el medio del cerebro, y luego baja al músculo, y luego el músculo se mueve. Y luego hay músculos que van desde aquí y van subiendo, diciendo justo cómo están las cosas para que ese control sea muy preciso. Pasa al siguiente. Esto es un mapa del cerebro. Como hicieron este mapa del cerebro fue durante muchos años cuando gente tenía lesiones cerebrales. Decían, pues este recibió un golpe aquí, destrozó esto y ya no oye. Entonces esto controla la audición. Esta persona recibe un golpe aquí y ya no mueve los dedos de la mano, entonces esta parte tiene que ver con los dedos de la mano. Y así hicieron este mapa de cosas. Cuando estamos hablando del movimiento, esto aquí es de las sensaciones y esto aquí es de los movimientos. Entonces en el medio del cerebro. Esto aquí tiene que ver con la imaginación y pensamientos y todo eso, y luego esto tiene que ver con audición y con visión y estos tipos de cosas. El cerebelo, eso es esto aquí, básicamente toda esta zona aquí es un tipo de interfaz entre el cerebro y el cuerpo, que controla con toda la información que va trabajando. Esto aquí es quien coordina todo. Entonces empezamos para jugar al tenis, por ejemplo, con el impulso saliendo de aquí y luego bajando. Y eso puede ser una reacción, por ejemplo, de lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, oído. Entonces eso es mucho más complejo. Para empezar un movimiento, empieza aquí. Siguiente. Esto aquí es la parte más importante del movimiento y se llama la formación reticular. La formación reticular, aparte de tener que ver con el movimiento voluntario de los músculos, hace muchas otras cosas. Nos mantiene despiertos, es la parte que, por ejemplo aquí, es la parte que no funciona en personas en coma, por ejemplo. Está el tema de molestias, entonces en personas, por ejemplo, con fibromialgias, es la parte que se va estropeando y la persona tiene hipersensibilidad, por ejemplo, de las cosas. Controla muchas funciones. Esto aquí, la habituación, es cuando estamos, por ejemplo, ahora mismo, nos damos cuenta que no sentimos, por ejemplo, los zapatos que tenemos puestos. Entonces mucha información viene desde el cuerpo y va hasta el cerebro y como es demasiada información para que nosotros podamos recibirlo todo, entenderlo todo, este sistema los va filtrando, la información que nos sobra básicamente. Y mayor parte de la información que recibimos de nuestro entorno lo filtramos. Más del 95% no nos interesa, ni el sonido del ordenador, ni por ejemplo el rebote de una gotera. Sí. No os aburro con mucho neurología, pero básicamente esto es un corte. Esto sería el cerebro, esto sería el cerebelo, esto sería la médula. Y básicamente es así, es como van las transmisiones. Siguiente. Esto aquí es donde hablaba de la formación reticular y sale aquí del medio del cerebro. O sea, esta ubicación básicamente estamos hablando de aquí en el cuello. Esto aquí es la parte primitiva del cuerpo. Si nosotros nos suena eso de los pollos que cortamos la cabeza por completo y siguen corriendo para adelante para atrás, en teoría podemos quitar todo este trozo del cerebro, echarlo en la basura y la persona seguirá teniendo funciones básicas de movimientos de intestinos y todo lo demás, y hasta podría, como el pollo, mantenerse de pie y correr. El problema es que esto aquí ya es la parte voluntaria, entonces lo que haríamos sería completamente descontrolado. Entonces esto aquí es lo que llaman la parte básica o la parte primitiva del cerebro. Controla, como hemos hablado antes, desde las pulsaciones del corazón hasta las respiraciones, y es lo que todo lo que son movimientos inconscientes de equilibrio y todo lo demás empiezan aquí, en esta parte. Luego, la parte consciente se ubica en otro sitio, pero todo esto para mantenerme de pie, para mantener mi equilibrio encima de un pie, todo eso es controlado por esta zona en el cerebro. Siguiente parte.
Para ubicarnos, hablando quiroprácticamente, esto aquí es el tallo cerebral, esto aquí es el atlas y axis. Entonces, cuando estamos hablando de mi trabajo como quiropráctico, lo que estamos afectando justo es la parte esa de la parte primitiva del cerebro, y justo cuando nos ponemos de rodillas y medimos eso es lo que estamos midiendo, justo el impulso pasando por esta parte tan importante. Hablando de deportes o de movimiento o de lo que sea, si la información por aquí no está pasando, es bastante obvio que por debajo las sensaciones y los movimientos no van a ser tan precisos, va a tener menos información pasando por ahí. Entonces, no estamos hablando, una persona, por ejemplo, que sufre un daño al cerebro, si tiene esto funcionando bien, si quitamos todo este trozo del cerebro, aún así no podrá moverse bien. Entonces, todo este movimiento es una cosa bastante más compleja de lo que podría parecer cuando movemos y cogemos un vaso de agua o lo que sea. Bien. Estos son los tractos. Los hay que suben y los hay que, estos azules, y los que hay que bajan. Los que suben básicamente nos dan información del cuerpo y son de sensaciones, y los que bajan son los que dicen al cuerpo lo que tienen que hacer. Hay un equilibrio entre las dos cosas, y los nombres, por ejemplo, suenan como retículos espinales y vestíbulos espinales, y hay palabras muy largas, y como orientación de neurología es tan simple como decir esto empezó en la espina, en la médula espinal, y termina en el tálamo. Entonces, espinotálamo. Entonces no hay el tracto espinotálamo y no hay mucho más que eso. Cada tracto de nervios se encarga de cosas distintas. El espinotálamo es un buen ejemplo que se encarga de temperaturas y molestias, por ejemplo. Estos aquí, todos estos, el extrapinal, estos tienen que ver con movimiento. Entonces, cuando estamos hablando de una subluxación vertebral aquí arriba, como lesionamos estos y lesionamos estos, estamos hablando de cambios de tono muscular del cuerpo. Entonces, esto, por ejemplo, cuando cogemos una rata, inyectamos cortisona aquí y machacamos estos, lo que hacemos es cambiar el tono muscular de la persona y de la rata. En este caso, lo que hacemos es inyectamos aquí, y en la rata, al producir un desequilibrio tonal en la cintura, produce una escoliosis. Cuando lo hacemos en este lado, producimos un desequilibrio tonal en este lado y producimos una escoliosis para el otro lado. Entonces, cuando estamos hablando de lesiones laterales aquí, controla lo que es el tono muscular de aquí abajo. Y a la hora de practicar deportes, por ejemplo, o de hacer movimientos físicos, es muy importante que tenemos esto sin presiones, porque esto es lo que controla, por ejemplo, derechas e izquierdas y nos mantiene equilibrados. Si yo quiero practicar un deporte bien, tengo que estar equilibrado. Siguiente. ¿Vas atrás un momento? Un mapa que necesito. Que se me ha olvidado. No tengo, vale. Bien. El mapa que no tengo. ¿Cuál? Vale. Pero es que Livia está en el otro lado. ¿Cuál? No está en el otro lado. Tiene que ver con el control, si vemos el sistema nervioso vegetativo, lo que es el que controla respiraciones y pulsaciones y todo eso. Hay dos, lo que hablamos hace mucho tiempo. Básicamente hay ciertas zonas del cuerpo que controlan el tracto simpático y el tracto parasimpático. Cuando vemos un mapa, por ejemplo, la zona de abajo, de aquí abajo, tiene que ver con los tractos parasimpáticos de la pelvis, por ejemplo. Lo que quiero decir es que tiene que ver, por ejemplo, con fertilidad y esos tipos de cosas. Pero cuando vemos un mapa del tracto del sistema nervioso vegetativo, hay nervios directamente, como el vago, que se enchufa, por ejemplo, en el útero. Pero nos preguntamos por dónde pasan los nervios que hacen el otro sistema, y pasan por las extensiones reticuloespinales. ¿Lo quiero decir? Pues estos. Aquí. Entonces, ¿cómo se comunica el cerebro con el útero y por ejemplo, con las digestiones y todo lo demás? Pasa por esto, o si no, pasa por el nervio vago. Esto es el contrario del nervio vago, digamos. ¿Se me explico? Sí.
Cuando tenemos que ver con propiocepción, hemos mandado el orden de movimiento al brazo y nos preguntamos entonces cómo hacemos estos movimientos tan precisos, porque si fuera tan simple como mover el brazo, todos los músculos se contraen o todos los músculos se sueltan y tiene que haber un control mucho más fino para poder movernos. Eso lo hacen dos tipos de receptores, digamos, dentro del músculo. Esto de los órganos Golgi y esto de los fibras del uso muscular. Ambos tienen que ver con esto de los Golgi. Básicamente cuando se va estirando un músculo, el siguiente es una imagen de esto que no funciona. Cuando vamos estirando un músculo, hay nervios dentro del mismo músculo del cuerpo que se van estirando. Cuando los músculos se van aplastando a estos nervios y mandan información al cerebro diciendo que el músculo está a tal nivel de estiramiento. Cuando se estira demasiado se estiran los tendones y eso es cuando estos aquí se van quejando y cuando activamos esos es básicamente para proteger los músculos contra una lesión. ¿Me explico? Entonces cuando estiramos rápidamente un músculo, estos aquí se van disparando al cerebro diciendo que hay peligro de dislocación o lo que sea y estos músculos se contraen como reflejo para que eso no ocurra. Entonces esto es un sistema bastante complejo, pero básicamente es para protegernos y para permitir que estos movimientos sean precisos. ¿Os estoy perdiendo? No. No. Es que hay mucho. Sigue, siguiente. Hay mucho. Vale, Hay siguiente. muchos nombres. Siguiente. No, Conviene... años, esperes. Que todavía no puedo. mira, qué bueno. Que se me ocurrió así se graba. Ahora sí, ¿no? Hay dos... Bueno, esto básicamente... Vale. ¿Qué más se lleva? Estos aquí serían los órganos de los nervios de los Golgi y estos aquí son las fibras del uso muscular. Entonces si das el botón aquí, vale, cuando se estira estos nervios se activan. Entonces cuando se estira el músculo, vale, estos aquí mandan información de que el músculo está siendo estirado y el grado de contractura que tiene. Teniendo en cuenta que cuando movemos este hueso, por ejemplo, cuando estamos subiendo o bajando este hueso, para cada músculo que hace esto, hay un músculo que hace el contrario. Entonces, por ejemplo, tenemos siempre en cualquier parte del cuerpo tenemos, por ejemplo, el bíceps y el tríceps, que el bíceps hace esto y el tríceps hace esto. Y no existe ningún sitio en el cuerpo donde no haya ese tipo de relación. Una cosa que ocurre cuando, que es no sé si tengo claro, eso. Cuando esto se contrae, esto tiene que aflojarse. Y cuando esto se contrae, esto tiene que aflojarse, si no los músculos no se moverían. Entonces esto aquí se hace muchísimo más complejo de lo que estoy dibujando. Esto aquí, aparte de contraerse, aflojarse para mover el músculo, el otro también tiene que hacerlo el contrario justo a la misma vez. Y si no lo hace, la persona no se mueve. Entonces esto, por ejemplo, es el desequilibrio que vemos, como hablé antes de las personas con escoliosis, y ocurre básicamente para mantener equilibrio. Entonces cuando es un reflejo que tiene el cuerpo, que cuando se contraen estos músculos de la cintura, los otros se estiran, y luego ocurre el contrario. Hay ciertos músculos que cuando esto se está moviendo, y esto aquí, por ejemplo, siente que esto se está estirando demasiado, esto manda información al cerebro que esto tiene que dejar de hacer fuerza. Entonces son sistemas de ida y de vuelta, de relajación y de contracción. La quiropráctica del deporte. Para que no los visuales. ¿Es eso? Pues si sé que son... No hace falta hacerlo. ¿No te lo pongo? No. Vale. Bienvenido. Esto es el cerebro. Esto es el... Es que cuando cambia el ordenador. Esto es para que llego tarde. Vale. Resumen Bueno, rápido. bienvenidos. Claro, es resumen rápido. Cuando hablamos del movimiento, hay tres tipos de músculos. Los músculos tienen funciones muy distintas según el tipo de músculo. El corazón, por ejemplo,
está hecho de ciertos tipos de fibras y tiene que latir 60 veces por minuto durante la vida entera, básicamente. No podemos hacer el mismo funcionamiento eso con la mano. Yo hago esto 60 veces al minuto y duró pues un par de minutos, como mucho. Entonces y los músculos de los intestinos pues tienen que hacer contracciones muy lentos y muy graduales. Entonces cada tipo de músculo se especializa en su función, digamos. La naturaleza ya lo va haciendo así. Si pasas al siguiente. Estos son los tipos de fibra de músculo esquelético, del sistema musculoesquelético, de lo que queremos hacer cuando hacemos deporte. Los otros también los podemos trabajar, es decir, si yo hago mucho ejercicio, también puedo ejercitar, por ejemplo, el corazón. No sé cómo ejercitaría el intestino, pero teóricamente es posible. Con fibras, supongo. Y esto aquí son los músculos esqueléticos, los somáticos que movemos cuando hacemos deporte. Entonces me voy a centrar un poco más en esto. Básicamente hay dos tipos de fibra de músculos. El que tiene que ver con personas que necesitan mucha resistencia y el que tiene que ver con las personas que necesitan mucha potencia. Y hay un equilibrio en ninguna persona, por ejemplo, cuando vemos esta foto aquí, esto aquí es de potencia, esto aquí de resistencia. En ninguna persona está hecho de un tipo de músculo. Todos estamos compuestos de varios tipos de músculos todos juntos. Sin embargo, hay personas que tienen más predisposición a tener un tipo de fibra o otro tipo de fibra. Esto aquí, cuando lo trabajamos, explico un poco. El músculo por ejemplo, resiste bastante y necesita mucho oxígeno. Es muy lento de contraerse. Esto aquí es mucho más rápido y no consume oxígeno, pero se fatiga con mucha más rapidez. Entonces, cuando estamos haciendo deportes, cuando consideramos el tipo de entrenamiento que vamos a hacer, tenemos que considerar el tipo de deporte que vamos a hacer. Es decir, mucha resistencia, mucho impulso, por ejemplo, hace falta, por ejemplo, para uno que juega baloncesto. Pero también necesita resistencia si quiere durar el partido entero. Si uno va a hacer los 100 metros lisos, evidentemente tiene mucha resistencia y no hace falta, porque solo estamos hablando de 10 segundos de actividad. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicios y pesas y todo eso para deportes muy específicos, hace falta hacer actividades que corresponden con lo que estamos haciendo, con velocidad o si no con resistencia. Cuando hacemos pesas, y eso te lo digo más bien, cuando hacemos pesas, cuando cogemos mucho peso, muchas personas piensan que están trabajando, si lo hacen lentamente o rápidamente, eso es lo que trabaja las fibras lentas o rápidas, y no tiene mucho que ver. Es decir, si yo cojo un peso y lo muevo así lentamente, los primeros que se van a fatigar son los de resistencia, los que primero trabajo son los de resistencia, y luego los de medio y los de rápido como últimos. Si yo hago ejercicios de estilo levantar las piernas con mucha rapidez, estoy trabajando más bien estos y me canso antes. Entonces eso, cuando hablamos con entrenadores físicos, a menudo el planning que nos van a dar según el deporte que vamos a practicar. ¿Sí? Otro que no funciona. No, eso funciona, es algo de antes. Vale. Esto es lo que puse antes de lo que quise explicar del movimiento, que cuando esto se contrae, esto se afloja. Es que tienes que ser más rápido. ¿Ves? ¿No? Vale, nos fijamos en cómo se contrae el músculo y luego se contrae el otro, y los dos no se contraen a la vez. Ya lo dices antes. Ya lo estropeaste. No, hombre, ¿y qué quieres que haga? Abrió, lo viste y ahora lo ves mucho. Vale, pues ese dibujo. Siguiente. ¿Os fijasteis Qué bien? guay. Sí, sí. Está trabajo. Súper rápido, ¿no? Lo tienes abajo abierto a la derecha. Vale, Sí, feliz. no. Play. Ahí. Ya le di. Que no. Ciérralo primero por verlo después. Esto de no tener gafas y tener que fiarme de lo que me decís. Vale, si nos fijamos se contraen uno, el otro y luego el otro, luego el otro. Páralo. Entonces eso, muchas veces cuando
Hay lo que llaman ejercicios isotónicos. Y lo que, por ejemplo... Dilo Pone rápido. pausa un momento. Ahí. Pon No, pausa. se quita. Otra vez. Se quita, no me deja pararte. Vale. Hay ejercicios lo que se llaman isotónicos. Y hay ejercicios que, por ejemplo, cuando vamos y estamos ahí despiertos a las 3 de la mañana, que ponen corrientes a través de los abdominales y terminan las personas con tabletas de chocolate. Para ejercitar el músculo hace falta que el músculo se mueva. Entonces, si yo no muevo el músculo durante su rango de movilidad, así, no estoy ejercitando el músculo. Si yo nada más hago esto, al no mover nada el hueso, el músculo no se entrena. O se entrena en una franja muy pequeña de su función. Pues cada vez que consideramos un deporte, un entrenamiento, hace falta, esos por ejemplo las corrientes de electricidad solo funcionan si a la misma vez la persona está haciendo esfuerzo con la pierna. Y eso es un tipo de entrenamiento avanzado que se hace, pero no funciona si estamos tumbados en la cama con esas corrientes haciendo eso, no vamos a terminar como nosotros haciendo eso. Y tampoco lo vamos a hacer si yo voy haciendo esto empujando la pared así, si no muevo el brazo a la misma vez. Entonces, cuando estamos entrenando nos tenemos en cuenta. Siguiente. Todos estos son los músculos esqueléticos de los cuales tenemos control. Son bastante complejos y básicamente cuando entrenamos lo que queremos tener es el equilibrio. El equilibrio entre los dos músculos, como siempre hay, por ejemplo, aquí tenemos los isquiotibiales y aquí tenemos los cuádriceps. Tienen que tener un equilibrio de 3 a 2. Es decir, 3 de los cuádriceps y 2 de los isquiotibiales, porque uno tiene que contrastarla el otro. Si yo voy al gimnasio y voy forzando un músculo, voy trabajando mucho el bíceps, pero no trabajo mucho el tríceps, a la hora de cuando yo hago un deporte, que esos nervios que van disparando diciendo que estamos llegando al límite, van a un músculo bastante más debilitado. Entonces, si yo me entreno, si yo voy haciendo ejercicios y me desequilibrio ese equilibrio entre el que se contrae, el que se relaja, el que protege y el que se mueve, voy a terminar con lesiones. Y ocurre muchísimo en deportistas que trabajan tanto el deporte, el músculo que les da ventaja en el deporte. Por ejemplo, el futbolista que trabaja mucho los cuádriceps para dar buenas patadas, si a la misma vez no trabaja estos, que al principio para dar patadas da igual, terminan lesionando. Sí. Y muchos futbolistas terminan con lesiones con los isquiotibiales precisamente porque no son suficientemente fuertes para aguantar la patada que da el otro músculo que han entrenado tanto. Entonces, cuando estamos haciendo deportes, otra cosa que se hace es no solamente, ejemplo, jugar a fútbol, sino cuando no están jugando a fútbol se meten en la piscina, hacen otros ejercicios que complementan el ejercicio que están haciendo como ejercicio primario. Entonces, eso es bastante sugerible. Si vamos a hacer un deporte, si vamos a fijarnos, por ejemplo, en el tenis, de no solamente jugar a tenis, de mezclar eso con otras actividades a la misma vez. Siguiente. Todo esto es lo que puse antes. Si vamos leyéndolo todo, se engloba básicamente en lo que estuve diciendo del sistema nervioso. Cada uno se puede trabajar y si queremos hacer un deporte bien, realmente tenemos que trabajar todo esto a tope. Entonces, cuando hacemos un programa de ejercicio, hace falta un poco pensar en lo que estamos haciendo, si estamos tocando todas las bases. Si vamos a jugar de manera de fin de semana, jugar a tenis, evidentemente no hace falta hacer esto a tope, pero si somos profesionales, todo esto hace falta trabajar por separado, porque por el punto más débil es donde vamos a fallar. Esto es básicamente eso es cómo funciona el sistema nervioso y cómo funciona el movimiento en el cuerpo. Hay muchos deportistas que utilizan la quiropráctica como complemento a su entrenamiento de lo que están haciendo. Entonces lo que va a hacer Carmen ahora mismo es explicar un poco sobre cómo estas personas y todo eso se integran eso en su entrenamiento, en su forma de ejercitar.
justo lo dijo Leo y bueno, pues ahora vamos a hablar de muchos deportistas famosos y bueno, pues utilizan la quiropráctica tanto como para prevenir lesiones como para recuperarse de ellas y pues para estar en pleno rendimiento. Vamos a ver, un deportista sin sus pulsaciones pues reacciona más rápido, mejora la coordinación y puede ejecutar movimientos con mayor precisión. Que los ajustes quiroprácticos a reducir las interferencias nerviosas pues bueno, permiten que el músculo pueda expresar mejor su capacidad, pues, o sea, lo cual implica una mejora en la fuerza física y en el tipo de reacción y en el rendimiento. Bueno, a ver, ¿qué tienen en común todas estas personas con vosotros? Pues bueno, lógicamente que todos os cuidáis regularmente con la quiropráctica. A ver, por ejemplo, bueno, voy a hablar de varios testimonios, de lo que os voy a contar son testimonios de estos deportistas famosos. Por ejemplo, bueno, Lance Armstrong, que no lo tengo aquí, bueno, superó un cáncer testicular que tuvo por un... A ver, ese cáncer testicular es muy frecuente en ciclistas, ¿no? Por los microtraumas excesivos y repetitivos, bueno, en el caso de ellos, por el sillín de la bici. Estos microtraumas son debido a un desequilibrio en la columna y una desalineación del apéndice. Armstrong se recuperó de su cáncer ocasionado por esos microtraumas con ayuda de los cuidados quiroprácticos. Antes y durante el Tour. Llevaba 2 años con este problema y nadie apostaba que, bueno, que fuera a hacer nada. Y después de ganar el último Tour, pues bueno, dijo que no hubiera podido superar, o sea, ganarlo si no fuera con la ayuda de su quiropráctico. Seguimos, por ejemplo, este es Dan O'Brien, que es ganó una medalla de oro en Atlanta y fue 3 veces campeón del mundo en decatlón. Eso es. Y este dijo que, vamos a ver, él dijo que no haber sido por la quiropráctica no habría ganado la medalla de oro. Es evidente que no puedes competir al máximo de tus capacidades si no estás correctamente alineado y tu cuerpo no puede mejorar por sí mismo si no lo está. Eso fueron las declaraciones de él. Por ejemplo, Holyfield, pues bueno, también antes, o sea, cada vez que sube al ring se ajusta y visita 3 veces por semana al quiropráctico. Y él dice, donde lo tengo, que, bueno, que eso, que hace un ajuste y que no conoce, bueno, que casi la mayoría de boxeadores que conoce que también acuden al quiropráctico. Por ejemplo, Tiger Woods, que bueno, sabéis, es un golfista Pero literal. golfista muy bueno, es uno de los más exitosos de todos los tiempos, declaró. Ya no me acuerdo de la primera vez que fui al quiropráctico. Para mí es tan esencial como practicar mi swing. Más, por ejemplo, el club de Milán, pues bueno, desde que cuenta en su equipo médico con la presencia del quiropráctico Messerman, pues descendió un 45% el días de, o sea, la falta de los entrenamientos, vamos, por lesiones, y en un 70% el uso de medicación entre su plantilla. Bueno, ¿qué más? Y bueno, también tenemos españoles. Jorge Lorenzo, pues bueno, siempre va con su fisio y su quiropráctico, ahí a donde va. Y bueno, y nada más, ¿sabes qué preguntas? Le decís a Gregory que yo ya... ya te dije. El Sporting tendrá que tener un quiropráctico, ¿eh? Debería, sí. Debería. Bueno, ese es su tema aparte, ya nos ofrecimos hace años, o sea que... Sí, no. Es que me vino la pregunta ahora. Sonría. Ahora que hablabas de este que iba 3 días por semana en quiropráctico, que es una cosa que pensé alguna vez. ¿Ir tan seguido tiene algún sentido? ¿No hay que esperar a que el cuerpo reaccione o cómo es esto? No.
ajustar a una persona cuando no es necesario es problemático. Ir al quiropráctico no supone que siempre te va a ajustar. Si yo voy al quiropráctico 7 días a la... Suele ser, por ejemplo, parejas quiroprácticas o personas que trabajan con quiroprácticos. Se miden con bastante frecuencia y bastante más frecuencia que por ejemplo, una persona que viene aquí de paciente o de visita. No es necesariamente el caso que cada vez que alguien se tumba que le voy a ajustar. Entonces, cuando habla de 3 veces por semana, no es necesariamente un ajuste 3 veces por semana. Pero sí que puede pasar por la oficina quiropráctica 3 veces. No hay ningún inconveniente. En el mundo idóneo, nos levantamos en la mañana, nos medimos, decimos el sistema nervioso está funcionando bien y vamos a hacer nuestros deberes del día. Y hacemos eso todos los días de nuestra vida. En el mundo práctico no es muy práctico pasar por una consulta quiropráctica todos los días de nuestra vida. Entonces lo que hacemos es más o menos calculamos cuando coincidiría la necesidad de un ajuste y la visita. Pero idóneamente, por ejemplo, iríamos con mucho más frecuencia de lo que necesitamos de ajuste. El tema es que si una persona viene aquí y tiene muy poco que hacer, yo le espacio la visita, así que tenga cosas que hacer. ¿Me explico? Pero no hay ningún inconveniente en venir con más frecuencia, aunque esa visita no vaya a recibir un ajuste. No entiendo. Es decir, yo puedo venir aquí a visitarte nada más, ¿quieres decir? No, por ejemplo, a veces sucede que Gregory ajusta la columna, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo sé que tú no has tenido más o menos un mes o un poco más que vienes, Sí. pero no se te ha ajustado cervicales y no sale tu patrón. Yo esa semana, si no te toque, te voy a decir, pásate para venir a medirte. No necesariamente se te va a volver a ajustar la cervical. Si yo ajusto, pongamos por ejemplo, a ver, ¿qué le ajustamos? Si le ajusto hoy y necesita un ajuste, si ella hace las cosas bien y su hijo hace las cosas bien y yo hago las cosas bien, no debería ser necesario, si yo le mido, por ejemplo, cuando terminamos esto ahora mismo, no debería ser necesario ninguna corrección. Sería muy problemático que si en 2 horas se deshiciera todo. Pero no porque ella se tumba o se mide que está mal hecho. Puede hacerlo y no hay ningún inconveniente de hacerlo. Y puede hacerlo 24 veces al día. Pero no por eso que va a recibir 24 ajustes. Bueno, en caso de Bea puede ser. En caso de Bea puede ser. Yo estoy viendo ahí que, por ejemplo, leí lo de Lorenzo, ¿no? Que va con su fisio y su quiropráctico. Correcto. ¿Por qué? Y es una pregunta a lo mejor un poco... ¿Por qué los fisios aquí dicen que los quiroprácticos no... son incompatibles con ellos? No, es Y única... Pues me lo han dicho. La ignorancia... La ignorancia... Será un peligro para el negocio de ellos, claro, eso también influye. Sí. También, Claro, pero la ignorancia es una muy buena manera de siempre ganar una discusión. Sí, pero sí es cierto que La que a mí me lo dijo... que te dicen que quiropráctico no. De hecho, ¿Por yo qué le no digo... saben que eso Yo le he dicho a los quiroprácticos... Mira, yo estuve mucho tiempo en fisio, iba 3 días a la semana. No experimenté la mejoría que experimentó aquí de casualidad. Pero aquel fisio sí decía que el quiropráctico no podía. Eso yo paso. El tema... Pero yo también fui a uno de acupuntura. Aquí. Sí. No. Ese es el mío. No, este es un maestro y muy bueno. Pero eso, a mí no me valió porque ya me lo dijo de mano, que lo que yo tenía, que no me lo iba a quitar.